TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mandagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días a nuestro compañero Jaime Bananero en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy tenemos un programa de esos que nos encanta a nosotros, que quisiéramos tener más tiempo para hablar con el invitado. Solamente así rápidamente, recuerde que usted puede participar por la línea de WhatsApp 83414142. 83414142, esa es la línea, y nos puede escuchar también en la página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección nuestra. Ingrese ahí, facebook.com// Programa Radial Horizontes. Bien amigos, vamos a darle así rápidamente la bienvenida a nuestro invitado que ya está con nosotros. Él es el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, ustedes lo conocen, él es historiador, es catedrático. El tema que nos presenta don Óscar es un tema muy actual, muy interesante. ¿Poderes entre troles o engaño público? He ahí la pregunta. Bienvenido, doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted, don Óscar. Muchas gracias, señor Well, y también un cordial saludo para usted y para todos sus radioescuchas. Aquí a la orden de ustedes. Gracias, don Óscar. Don Óscar, en los últimos días hemos visto un escándalo que se ha generado a raíz de lo que era un secreto a voces, la participación de troles en diferentes campañas políticas, la participación de troles en la construcción o en la destrucción de la imagen pública de algunos funcionarios, sean estos ministros, diputados, presidentes ejecutivos, presidentes de la República, en fin, esto se ha venido dando desde hace muchos años. A raíz de las denuncias que generó uno de los participantes, un troll, que la realidad de las cosas es que yo no sé quién le creía, porque eso era muy evidente, igual que quedan otros todavía. Pero ¿cómo vemos esta situación de los
¿Poderes entre troles o engaño público, don Oscar? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, le decía entonces que en este tema lo peligroso del asunto está en que este sistema de troles, que como usted bien dice, se viene utilizando en este país por mucha gente, por muchos sectores, desde hace ya algún tiempo, que no es nada nuevo, ahora ha tomado la verdadera relevancia que tiene. Y yo quiero recordarle a nuestros amigos radioescuchas que la democracia tiene un fundamento categórico, importante, trascendente, que es la opinión pública. El manejo de la opinión pública, el que la opinión pública sepa realmente qué está pasando, es trascendente en la democracia. Una opinión pública ignorante es manipulada por aquellos que quieren destruir la democracia. Y yo quiero recordarles rápidamente que en mi conversación anterior con ustedes, yo les hablaba de cómo actualmente tenemos aquellos autócratas que quieren destruir esta democracia, inclusive utilizando los instrumentos de la democracia. Y les leía yo a ustedes parte de un libro que acababa de leer que se llama La revancha de los poderosos. Precisamente los análisis hay que hacerlos conociendo qué está pasando en el mundo. Y en el mundo estos poderosos, estos dueños del autoritarismo en el mundo, que los encabeza nada menos que el señor Putin, ¿verdad? Utilizan a los troles como un instrumento básico de su acción. O sea, el troll no es simplemente una persona que sacó un chisme y se perdió. No es simplemente alguien que sacó una noticia falsa y pasó. No, es que donde hay troles es porque hay un sistema de troles montado para utilizarlos en beneficio de un grupo, de un partido político, de un gobierno, de alguien que quiere jugar, para poner la palabra jugar, entre comillas, a autoritarismo. Y yo quiero recordarles que estos autoritaristas, para llegar al poder, utilizan 3 elementos esenciales: el populismo, la polarización y la posverdad. Ok, estos 2 primeros elementos, el populismo y la polarización, están sustentados, fundamentados en el tema de la posverdad. Entonces, debemos, primero que nada, definir o que recordemos qué es la posverdad, tratando de hacer una definición muy sencilla de algo que es fundamental. La posverdad es simplemente no decir la verdad o no dejar de decir la verdad, pero ocultarla a través de toda una manipulación de mentiras. O sea, es un juego que es muy difícil que el ciudadano pueda darse cuenta fácilmente. Yo digo algo que es mentira, que aparenta ser verdad, porque tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. Y ahí es donde entra el juego de la manipulación. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. Yo puedo llegar y decir
que en el gobierno de Costa Rica, X, no el actual, el gobierno XX de Costa Rica, hay corruptos, cosa que es verdad. Pero me monto en esa verdad para decir entonces que todo el gobierno está corrupto, que todo lo que se ha hecho anteriormente a que yo llegara al poder era corrupto, y lanzo cargas de corrupción a diestra y siniestra sin prueba de nada. Eso dicho por alguien que puede llegar a tener el deseo de tener cierto poder, cierta popularidad, es donde se monta el juego de los troles. ¿Para qué? Para repetir y repetir y repetir esa mentira basada en una verdad que engaña a todos los demás. Y entonces todo el mundo cree, porque sabe que es cierto que hay una corrupción, que es que todo el mundo en el poder político, por ejemplo, en el gobierno, es corrupto. Dice este autor del Naim, del que le hablé la vez pasada, este siguiente párrafo en su libro. Dice: sin embargo, los autócratas 3P que más han triunfado han comprendido que la explosión total de la información y los medios en Internet y fuera de él crea unas oportunidades desconocidas para el engaño, la manipulación y el control. Ya no necesitan una censura del viejo cuño, ni el estricto control de los mensajes que llegan a la gente. Al contrario, recurren a todo lo contrario, unas estrategias centradas en agotar a la gente en un incesante diluvio de información, de tal dimensión que destruye su capacidad crítica. O sea, utilizando estos nuevos medios y estas cadenas de troles, las personas reciben tal cantidad de información sobre el mismo tema ya falseada, que no tiene capacidad el individuo de decir qué es verdad y qué es mentira. Es la posverdad funcionando. Y eso, simplemente no voy a poner ejemplos. Pónganse ustedes a pensar cuántas veces han oído ustedes una misma cosa dicha y que lo reciben por muchos canales, por muchas vías, que si ustedes están en Facebook o están en Instagram o están en cualquiera de estas porquerías, entonces ustedes dicen, es que todo el mundo lo dice, y resulta que es una cadena. ¿Y qué hace usted cuando recibe eso? Lo repite. Y entonces, sin quererlo, usted, al repetirlo, al reenviar ese mensaje falso, también se está convirtiendo en la base de los troles. Y dice precisamente el autor, y con esto termino esta lectura: el envío automático de mensajes basados en las creencias, los prejuicios y las preferencias del receptor aumenta la repercusión de mensajes de forma totalmente nueva. O sea, la persona no estaba capacitada, no estaba preparada para recibir esa avalancha, ese tsunami. Ese sí es un tsunami de información que al pasar está destruyéndole todo el criterio al ciudadano. Eso es lo grave. Lo grave, claro que es muy grave que la ministra Jocelyn Chacón le haya pagado a un troll de estos para que vaya a hablar mal del periodista, o que hayan pagado mal a estos troles para que vayan a hablar mal del expresidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social después de que era un bendito. Eso es desastroso. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que quieren que suceda, que este troll diga una mentira fundamentada aparentemente en una verdad para echar a andar
toda una concepción, todo un criterio que sustenta el poder. En última instancia, ¿qué es esto? Un juego de poder. Y vean ustedes, les voy a poner como ejemplo la misma conferencia última del gobierno sobre este tema. Es un simple comunicado de 10 renglones y está lleno de posverdad. Lo primero que utilizan los troles y los autócratas es un instrumento que ustedes tienen que tener en cuenta. Es el sigilo. El sigilo es aquello que yo hago a poco escondidas, que en definitiva va a salir a la luz pública, pero que todo su fundamento yo lo hago con sigilo, con cuidado, medio escondido, para que nadie se dé cuenta hasta que no sale el resultado. Y ya cuando el resultado salió, ya no hay marcha atrás. Ya la gente está convencida que mi acto es lo mejor. Entonces, el gobierno dice que rechaza categóricamente las aseveraciones sin fundamento ni pruebas hechas por el señor Alberto Vargas y emitidas a través del personaje ficticio Piero Calandrelli. ¿Cómo es posible que el gobierno, el señor Chávez, su equipo de comunicación, diga que lo que dijo el señor Calandrelli es mentira? Ahí es donde empiezan precisamente el juego. Una cosa que es verdad se oculta más bien con otra mentira, decir que no sabían nada. ¿Por qué? Porque al gobierno lo que le sirve es decir, hombre, yo no sé nada. El sigilo de querer ocultar en lo que están metidos. ¿Y cómo no vas a verlo? Sí, son funcionarios de gobierno los que están metidos en el tema, y nada menos que doña Jocelyn Chacón, que fue la jefe de campaña del actual presidente de la República. Nada menos. Eso es como decir, mire, yo no sabía que mi hijo ayer tuvo una festividad en su casa porque cumplió años, por poner cualquier ejemplo. Es decir, hay una relación, aunque yo no haya ido, pero yo sabía que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque la intimidad de esa relación obliga a que yo lo sepa. Porque además, en el carácter que tiene el presidente de la República, por amor de Dios, si ahí nadie respira sin antes pedir permiso. Y por eso han echado a la ministra de Comunicación, por eso echaron al presidente ejecutivo de la Caja y a una veintena de funcionarios que se atrevieron a decir que no les parecía lo que estaba haciendo el presidente. ¿Se va a atrever a alguien a hacer algo de esta magnitud sin que lo sepa el presidente? A pagarle a un tour de estos para que inicie una de estas malditas cadenas. Hombre, por amor de Dios. Pero además, dice el gobierno, las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias no reflejan el proceder del gobierno. Por amor de Dios. Pero vean el cinismo. ¿Dónde dice esto el señor presidente de la República? Nada menos que en la propia conferencia de prensa de manipulación semanal que hace el señor presidente todos los miércoles. Es que ahí ustedes tienen que seguirle la cadena a las actuaciones y al pensamiento que tiene toda esta gente. El presidente de la República es obvio que ha montado esa conferencia de prensa no para ser transparente, no para decir la verdad, no para que la gente esté enterada de lo que realmente está pasando, sino para manipular la información a través de todo un show, y que la gente crea que hay hombre en casa y que eso que él dice ahí es la suma de la verdad. Don Oscar, Eso. Don Oscar, sí, en ese
párrafo que usted señala, que es el segundo párrafo de la nota muy corta que puso a circular el gobierno, llama la atención algo para agregarle a lo que usted está diciendo. Dice: las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias no reflejan el proceder del gobierno, pero no dice las sanciones de esas personas vinculadas al Poder Ejecutivo, si van a ser despedidos o si más bien les van a reponer la plata que algunos dicen que sacaron de sus propios bolsillos. Es decir, realmente nos dejan como al principio, las presuntas de algunos, ya ellos insisten de algunos vinculados al Poder Ejecutivo, pero no se habla de sanciones. Y después aquí me están pasando algo que realmente usted mencionaba, lo que es cuando usted menciona a Moisés Naim, la frase aquella que se utilizaba desde los años 40 con Adolfo Hitler, de su ministro de propaganda Joseph Goebbels, de miente que algo quedará. En realidad esto ha sido utilizado por años. Continúe, don Oscar, perdone. Sí, no, pero es que esa observación es totalmente válida, eso iba. Precisamente, si es gente vinculada al gobierno, óigame, y es la jefe de territoriales de la presidencia de la República, o sea, que le dice al presidente de la República a dónde va a ir, porque es la jefe de la organización territorial de la presidencia, cosa que yo lo considero un puesto normal, no es que esté haciendo algo indebido, no. Todos los gobiernos han tenido jefes territoriales, eso es normal, pero es precisamente una persona tan cercana al presidente, que es la jefe territorial y trabaja en la presidencia de la República en Zapote. Nada menos que doña Yoselin Chacón, ministra de Salud, su ex jefe de campaña. ¿Cómo va a decirme que estas personas no sabían lo que estaban haciendo? ¿Cómo es posible que hagan un partido político que se llama Partido del verdadero rodriguismo en la presidencia de la República? Que por cierto ahí salen que ya la cúpula de ese partido ahí en Zapote se peleó. Bueno, y están haciendo un partido político en Zapote, señores del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que públicamente reconozcan, salgan fotografías de las personas involucradas que trabajan en la casa presidencial en Zapote, que hacen un partido político con sede en Zapote, en la presidencia de la República, y el Tribunal Supremo de Elecciones con los brazos cruzados? Por amor de Dios, ¿a dónde quieren llevar este juego? ¿Cómo es posible que se diga que hay toda una acción de parte de funcionarios de esa categoría y no sean despedidos, cuando otros, por mucho menos, por cosas mucho menos graves, han sido despedidos? Como la última ministra de Comunicación, precisamente. Entonces, ahí hay toda una acción de complicidad a hechos absolutamente deleznables, criticables. Y bueno, no quiero dejar por fuera el caso de doña Pilar Cisneros, que ayer la escuché en otro programa, en el debate que tuvo con un señor que también estuvo aquí, don Iván Barrantes. Don Iván Barrantes. Bueno, pero me va a perdonar doña Pilar, pero es que en el periódico que ella odia, como es la Nazi On, transcriben unas declaraciones de ella a raíz de este debate con don Iván, que lo dejan a uno perplejo. Y dice doña Pilar literalmente lo siguiente: ¿cuál crisis?, respondió Cisneros, quien insistió en culpar a los medios de comunicación de caer bajo por recibir información de un troll. Óigame, ¿cómo es esto de que porque se recibe información ya no de un troll, sino de un ciudadano que con nombre y apellido dice: a mí me pasó esto y estoy dando la cara? Como dice ella, yo doy la cara. Muy bien, me parece muy bien que se dé la cara,
pero ya no fue, ahí ya en las publicaciones no es Calandrelli el que está hablando una persona que dio su nombre y que dio documentos y que enseñó pagos y que enseñó transferencias y que enseñó un montón de documentos en donde recibió las órdenes de cómo proceder de doña Jocelyn Chacón. Y entonces ahí dice doña Pilar que eso es inmoral, que es caer bajo por recibir información de un troll. Y si es bajo recibir información de un troll, yo me pregunto, ¿y no es igualmente o no es más bajo contratar al troll? Y resulta que a este troll, durante la campaña, no solamente lo contrató doña Jocelyn, sino que dicho por la propia doña Pilar Cisneros, ella misma tuvo contactos para que este señor hiciera trabajos en campaña. Entonces, como decía yo en aquel programa que yo tenía en la radio, ¿cómo es que es? Ven, eso es precisamente la posverdad. Es envolver las cosas de tal manera que se haga una maraña que la gente no sepa a dónde ir, por dónde caminar y dónde creer. Ahora, no se ha venido troleando, yo sé que lo que se dice es campañas de desinformación o verdades a medias, como usted bien señalaba, don Oscar, pero quitémosle el nombre troll si quiere, pero hay canales de televisión y hay noticieros de radio donde sus directores y sus directoras en canales de televisión, en programas de radio, en periódicos prensa impresa y en medios digitales también, que han venido, utilicemos entre comillas, troleando, es decir, diciéndonos verdades a medias y tratando de llevar agua a sus molinos, generando imagen positiva. Y todavía lo que es en esta administración quedan unos 4 o 5 troles que, bueno, se dedican a sacar videitos con aplausos y con loas a todo lo del gobierno. Y aquí nadie está diciendo que todo lo del gobierno está malo, no. Hay cosas que se han hecho bien y hay otras que se están mejorando y se pueden mejorar. Pero no es muy evidente esto, don Oscar, de algunos medios de comunicación. Usted, que es una persona, además de ser catedrático y doctor en historia, que siempre ha estado en los medios de comunicación, una persona de mucha experiencia, le pregunto, ¿no han venido troleándonos durante años en algunos medios de comunicación, directoras, directores y todos estos pagaditos por debajo, o con órdenes de facturación muy grandes por parte de los gobiernos de turno para que hablen positivamente o verdades a medias? Por supuesto que sí. Es una afirmación absolutamente contundente la que le hago. ¿Y por qué? Bueno, porque lo he visto, lo he vivido y lo he denunciado. Vuelvo a repetir, yo no quiero ser pesado con mis publicaciones, pero yo hice un libro que se llama Costa Rica, dictadura mediática y tiranía en democracia, en donde analizo los medios de comunicación de Costa Rica desde el año prácticamente 1950 hasta el año 2010, 60 años de análisis de la prensa, en donde denuncio cómo la prensa ha venido manejando la opinión pública a través de la opinión publicada, a través de editoriales, a través de personas que escriben artículos en los medios, todo dentro de una línea editorial para manejarle la opinión pública a la gente, a través de la opinión publicada. Y La Nación, y Canal 7, y La República, y Canal 2, y Monumental, y Colombia han sido parte importantísima de ese manejo de la opinión pública. E inclusive la misma señora doña Pilar Cisneros, cuando había estado en las trincheras del periodismo, antes de pasarse a la trinchera de política, también participó en ellos y también manipuló la opinión pública, y lo demuestro en este libro, que si no lo ha visto, pues le digo que lo puede adquirir todavía en librería para que vea lo que yo señalo con documentos acerca de esa manipulación en la que ella misma fue parte cuando estuvo en esos medios. Por supuesto que sí, y se ha utilizado en las campañas políticas. Y le voy a decir más,
en las campañas políticas al viejo estilo, se hablaba también de lo que se llamaba la campaña sucia, que era difundir mensajes a través de volantes, a través de cosas que se dejaban por ahí perdidos, difundiendo cosas que no eran permitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones o por la ética, y se hacían, ¿sí? Todos los partidos lo hicieron, pero lo que pasa es que la gran diferencia está en el volumen del mensaje. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque la capacidad de audiencia que tiene una cadena de troles es mucho mayor, infinitamente mayor, de la que pueden tener o un periódico o un programa de radio. Porque no solamente en aquellos tiempos un programa de radio de 11 a 12 del día, a las 12 del día terminaba y era muy difícil la repetición de aquella noticia falsa. Hoy día yo pongo una noticia en una de estas cadenas, en un Facebook, en un Instagram o lo que sea, en un TikTok, y eso se repite y repite y repite todo el día, por varios días, por miles de personas. Y entonces cuando yo recibo un mensaje que me pareció interesante, sin ver si es verdad o es mentira, y lo repito a mis redes, a mis amigos, a mis estos, estoy haciendo una multiplicación, y muchos de esos a su vez lo multiplican, y usted crea una cadena, una red. Esa es la gran diferencia, y eso es lo más peligroso, porque precisamente una de las características que tuvo esta campaña fue cómo se montó la campaña del actual presidente. La campaña del actual presidente se montó fundamentado en las redes. Yo les quiero recordar, hace poco tiempo en un periódico digital que se llama laculturacr.net, que se habló de un señor que le dicen Choreco y que lo titulan como el manipulador de masas. Y hay una larga entrevista con el señor, muy interesante, en donde él dice que sí, que él dejó su profesión de publicista profesional para dedicarse a asesorar campañas políticas a través de la asesoría, no solamente en Costa Rica, sino en Honduras, si no me recuerdo que otro país, para que los partidos pudieran manipular a la opinión pública a través de las redes sociales. Y a su vez es una manera muy económica de difundir las propagandas, difundir las ideas, porque vale mucho menos un troll comprado por 100,000 colones que una cuña en Canal 7. Totalmente. Y entonces ahí entra todo un juego para manipular a la gente desde la campaña política misma. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente estos troles o hots, les dicen por ejemplo en Rusia y en otros países. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente llegar y decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Ese es el otro tema. Don Oscar, permítame antes de pasar al otro tema, hacer un corte comercial que nos dice nuestro compañero Jaime que hay que ir a la cabina. Gracias a todos los amigos que nos están participando. Les voy a ser muy franco, no voy a poder leer los comentarios porque la conversación con don Oscar está muy rica y ustedes quieren escucharlo a él. Hay muchas felicitaciones para don Oscar, para el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, yo se los agradezco, pero no vamos a poder leer los mensajes. Solamente una persona que me pide por acá, 3 personas, me dice Luisito, que están pidiendo que quién fue el genio de esa frase, miente, miente, que algo quedará. Bueno, ese fue nada más y nada menos, y vean que se sigue practicando en la actualidad. El ministro de propaganda del Tercer Reich, que era el ministro de... sí, correcto, Joseph Goebbels, de Adolfo Hitler. Eso fue en los años 33 al 45 que estuvo como ministro. Y vean ustedes, ahora con la tecnología se sigue usando la teoría de miente, 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 que algo quedará.
Vamos a una pausa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Al final, querida amiga, querido amigo, es usted quien decide quién está diciendo la verdad, si nos están troleando o no nos están troleando. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Es culpa de la ley, nos dicen tantas veces que hasta me lo creo a ratos. Dichosamente, al no ser profesional en leyes, no me veo condicionado a sostener conceptos solo porque se arraigaron con el proceso formativo. Así como al no ser sacerdote, no tengo que defender el celibato, aspectos que respeto en ambos ejemplos, pero del respeto no paso. Como para dar una muestra basta un botón. Veamos el sinsentido jurídico que tiene las calles llenas de delincuentes comunes que son detenidos y liberados un día sí y otro también, porque según nos dicen, como sus delitos son de menor cuantía, la ley dice que no amerita quedar en cárcel. Pero, ¿quién escribe y aplica la ley? ¿A dónde está la reforma para que eso no sea así? La Corte no la puede proponer, el Colegio de Abogados, algunos de los juristas que son diputados. ¿Quién? Con solo que esa ley diga que los delitos de menor cuantía sean acumulados por número de detenciones o por sumatoria de los montos sustraídos, los infractores ya quedarían de un plumazo afuera de las calles, porque los policías y los de la fiscalía ya los conocen y los deben tener cansados. Ya sé que vendrán con el tema de que no hay espacio en las cárceles, pero aquí se trata de defender a los inocentes, no a los delincuentes. Si deben hacer algo para remediar ese otro tema, pues bueno, ya tienen trabajo por hacer. Pero no debe ser que tengamos que ir al norte de Europa para andar tranquilos por las calles. ¿Actuamos o hablamos? Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el Mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Estamos de regreso, el tiempo apremia, nos quedan 12 minutos de programa, un programa realmente que me encanta, me gusta, realmente lo disfruto. Estamos con el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador y catedrático. El tema de hoy,
Poderes entre troles o engaño público. Ese es el tema que nos presenta el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli. Don Óscar, dije que no iba a leer mensajes, pero solamente hay uno que se repite aquí con mucha frecuencia. Y dice que si usted se va a referir a unos mensajes que salieron en redes sociales publicándole apoyo a la diputada Pilar Cisneros y al gobierno con nombres en escritura árabe o hindúes, que si usted tiene alguna información o algún comentario al respecto. Mire, eso es, empiezo con lo último, eso no es nada de extrañar, es decir, para la gente, para el ciudadano común y corriente, eso le sorprende y lógicamente le tiene que sorprender. ¿Cómo es eso que un hindú o un pakistaní esté hablando de algún tema y alabando a alguna persona o a un gobierno en Costa Rica? Por supuesto que le tiene que sorprender. Los que un poco andamos detrás de este tipo de situaciones, de información, tratando de enterarnos qué pasa en el mundo, leyendo un poco más allá de lo habitual, no nos extraña. ¿Por qué? Porque son las famosas cadenas de troles que hay en el mundo. Y precisamente, por eso es que estas cadenas han influenciado no solamente en Costa Rica, estas cadenas han influenciado en países como Estados Unidos. Todas las campañas de Trump, incluso ya desde la de Obama, se habla de que tuvieron influencia en la elección de Obama y obviamente en la de Trump, y dirigida desde dónde, nada menos que desde Moscú. ¿Por qué? Porque el troll mayor del mundo, en el mundo, el que maneja la mayor cadena trolesca en el mundo, se llama Putin, o Putin como quieran, o Preputin como quieran decirle. Ese es. Y precisamente ¿para qué lo hace? Para manejar no solamente una imagen de Rusia, sino que es a través de esas cadenas que él ha montado en todo el mundo que quiere manejar la opinión pública en muchos países. Y por eso esta cadena de troles ha influenciado las elecciones en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, para ponerle países de nuestro continente. No voy a ir más allá. Y lo de España es trágico. Entonces, a mí no me extraña que haya un señor pakistaní que hable bien de doña Pilar, porque eso es parte de lo que se paga, parte de las cadenas, parte de lo que ese señor que está en Pakistán sabe que tiene que repetir. Y simplemente lo hace, porque para eso le pagan. Eso no es nada sorprendente. Lo sorprendente en nuestro país es cómo a la gente se le trata de engañar ocultando la verdad. Por ejemplo, dice el señor presidente que nada tiene que ver toda esta gente con el gobierno. Y yo me pregunto, ¿y el profe Ariel, ese troll que trabaja a sueldo en Zapote, y que no me lo estoy inventando yo, salió publicado en los medios, y no quiero aquí equivocarme, pero si no me equivoco, hasta una célebre diputada dijo que en efecto el profe Ariel trabajaba en Casa Presidencial a sueldo en coordinación con los equipos de información. Y Ariel es uno de los troles más famosos. Y entonces, ¿para qué trabaja el profe Ariel en Zapote? O Robert Jr., que junto con otros troles, entre ellos Calandrelli, de ahí llegó a querer organizar una manifestación pública, un fin de semana de apoyo a don Rodrigo, al gobierno de don Rodrigo Chávez. Y entonces el señor Robert Jr. dice que él no es un troll, que él es una persona que trabaja en los medios. Y resulta que este señor Robert Jr. hasta tiene abiertas las puertas de los colegios para ir a dar supuestamente conferencias a niños sobre temas de interés, sobre bullying,
y esta persona no tiene título de nada, absolutamente de nada. No es psicólogo, no es nada. Y sin embargo, recorre los colegios de este país dando conferencias. ¿Y eso por qué y para qué? ¿Cuál es el interés de que una persona de estas, que no es más que un troll comprado, porque él mismo reconoce que a él le han pagado, pues se dedique a este tema? Y de esta manera, poco a poco, vamos entrando en una maraña sumamente peligrosa. Y ahí es donde yo quiero llamarle la atención a la gente. Por favor, miren, voy a usar un término muy viejo, muy popular, para ver si la gente me entiende. No quiero ser demasiado de lenguaje sofisticado. Voy a usar una palabra que todo el mundo entiende para ver si nos logramos que la gente reaccione. Yo le voy a decir a la gente, por favor, descobíjense. ¿De acuerdo? Cuando le decían, y una manera, descobijarte. Así bueno, es, yo le digo, así es. Descobijarte, por amor de Dios. Es que les están burlando la democracia en sus narices, y en lugar de indignarse, lo que hacen es aplaudir a los que se están burlando la democracia. Así de fácil. Y eso no puede ser. Y perdónenme, costarricenses, se acabó la época de la indiferencia. Se acabó la época de los tibios. La de mejor yo no me meto porque ¿qué me puede pasar? No va a pasar nada más ni nada menos que van a destruir la democracia, y cuando ustedes se den cuenta, ¿ya para qué? Ya es tarde. Y lo peor es que se la están destruyendo diciendo que son demócratas. Y están utilizando, como bien lo dice Naim en su libro, los instrumentos de la democracia. Por eso es que es tan difícil. Es como que, qué sé yo, metieran a un paciente a un quirófano para hacerle una operación, pero el que se viste de cirujano no es el cirujano, sino el asesino. Y sin querer, con el bisturí le cortó la aorta y lo mató. Y la gente creyó que era un cirujano. Un poco así nos está pasando, y no lo quiero decir que sea solo el presidente de la República, su gobierno y su partido. Bueno, no sé cuál, pero es que estos autócratas, y aquí me parece muy importante llamar la atención, estos autócratas están metidos en todos los partidos. Los que tienen esta mentalidad de autocracia, de llegar a tener ese enorme poder en el gobierno, de eliminar los pesos y contrapesos en la sociedad, de eliminar, por ejemplo, el derecho a la sindicalización, que es un derecho de la sociedad, están en todos los partidos. Y déjenme ponerles un ejemplo, y no digo que sea el único ahí, pero lo voy a poner de ejemplo. Carlos Ricardo Benavides, del Partido de Liberación Nacional, ahora no sé qué, de la Federación de Fútbol. Bueno, este señor, cuando fue diputado, jugó todas las armas de la autocracia, todas. Y la gente le aplaudía que le pusiera leyes contra la gente, que nos pusiera leyes por impuestos, que nos pusiera leyes que impiden la sindicalización. Y la gente lo aplaudió. Y entonces, para justificar todo eso, dicen, por ejemplo, que la huelga de los profesores es la culpable del apagón educativo y de la mala situación de la educación. Y resulta que esa huelga fueron 3 meses. Pero el desmadre de la educación tiene 35 años. ¿De algo ayudó? Por supuesto que sí. Pero no fue la única causa, ni la causa fundamental. La causa fundamental es que crearon un sistema educativo manipulador de la mente del costarricense a través de la educación. Y se lo siguen creando. ¿Qué ha hecho esta ministra para acabar con los grandes problemas de la educación, sino ignorarlos? Bueno,
Ahí tienen ustedes un autócrata en Liberación Nacional. Y perdónenme, ¿y quién es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana? Es que se les olvida a ustedes todo lo que este señor escribió en la prensa, en la Nación, cuando era simplemente un comentarista mandado a Costa Rica por la organización más ultra super conservadora de Estados Unidos, como es el CATO, para venir a hablar contra toda la institucionalidad social de este país y las leyes sociales y todo el avance social. Él es un autócrata, por definición, y es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Y qué me dicen ustedes del señor Alvarado, que es diputado, y su famoso partido religioso, que quien lee su famoso documento, como lo hice yo, del programa de gobierno que le propuso al país, era la autocracia absoluta? Entonces, es que ellos están ahí y tienen todos los instrumentos para engañarnos a través de todas estas cadenas. Y el gran problema es que el costarricense cree que conseguirle creyendo al editorial de La Nación o a lo que dice Nachito es suficiente. Y no es así. ¿Por qué? Porque son igualmente troles sofisticados. Así es. Así es. Troles sofisticados. Y perdóname que lo diga, pero eso es lo que son. Y hasta se ponen de acuerdo para tener programas de radio conjuntos para hacerle mala compañía a la democracia. Muy bueno, don Oscar. Don Oscar, el tiempo se nos fue. Aquí están, le leo nada más una frase que se ha repetido aquí. Ocupamos segunda parte. El tiempo se nos fue. Don Oscar, muchísimas gracias. Con mucho gusto para servirle. Gracias. Estemos atentos. Y a todos los queridos amigos que nos oyen. Gracias, don Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador y catedrático. Este programa estará en el Facebook de Programa Radial Horizontes. Gracias a todos, amigos. Gracias, amigas. Este es un esfuerzo que hacemos para que nos descobijemos. Descobíjese, Costa Rica. Gracias. Buenos días. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.